que fue cuando comenzó esta tecnología. Y si ustedes ven, esta tecnología se aplica solo sobre la zona verde que aparece con 1 romano. Y la zona 2 romano y 3 romano no era aplicable el CO2 transcrítico cuando nació como tecnología. Entonces, no era un negocio aplicar esto en un país como Costa Rica, que está más o menos por acá, ¿ya? No era negocio en los años 90. ¿Ok? Pero sigamos adelante. ¿Y por qué no era negocio? Porque quizás, y si bien la tecnología funcionaba, a una temperatura promedio, y aquí hablamos siempre de temperaturas promedio, y nos comparamos con el R404A. ¿Por qué? Porque quien desarrolló esta tecnología era una persona que quería dar una opción para poder eliminar los refrigerantes químicos sintéticos, ¿ya? Y él entonces se comparaba con el R404, y cuando la temperatura promedio, ¿qué quiere decir promedio? Que es la media del día o del mes o del año, pudiendo ser la temperatura en algún momento del día 37 grados y en otro momento del día 28 grados. Entonces, en esa época, en los años 90, con la tecnología como estaba recién empezando, sobre los 27 grados de temperatura promedio, el CO2 transcrítico era menos eficiente energéticamente que el R404A o que el 507 o que el R22. Por lo tanto, desde un punto de vista del negocio financiero, no era una buena decisión, pero tampoco lo era desde el punto de vista del impacto al calentamiento global, en cuanto la energía eléctrica que se usaba era más, y para generar esa energía eléctrica también había que generar o influir negativamente en el calentamiento global, ¿ya? Y esto se podía hacer solo eficientemente en la zona 1 romano, ¿ok? Y este era el tipo de solución, después lo vamos a ver con más detenimiento, original, que se llamaba primera generación del sistema booster, que generaba este tipo de resultado, ¿ya? Y 15 años después, la tecnología nació a inicios de los años 90, es decir, es una tecnología más joven que la computación, y es una tecnología más joven que las naves espaciales, que partieron 30 días antes. Y dado que la comunidad europea se embarcó en esta idea de eliminar los refrigerantes químicos, en el 2008 habían 140 instalaciones en el mundo, y solo a nivel prácticamente de prueba, y en Europa. Por lo tanto, en el 2008 este era un negocio riesgoso. No se había demostrado que era un buen negocio para el cambio climático, se pensaba que sí. No se había demostrado que era un buen negocio para la eficiencia energética, y menos aún que era un buen negocio financieramente para adoptar la tecnología. Pero como todas las tecnologías van evolucionando, y así como los computadores se hacen más rápidos, el CO2 transcrítico se hizo más eficiente y logró a inicios de los años 2000 desarrollar lo que se llama la compresión paralela, y por lo tanto ya se transformó el CO2 transcrítico en más eficiente que el R404 hasta 38 grados de temperatura promedio. Es decir, a los 27 grados pasó a ser un 15, un 16% más eficiente el CO2 que el R404. Y por lo tanto, pasó a ser un buen negocio para muchos países desde un punto de vista de la eficiencia energética, y por ende también desde el punto de vista de la contribución por generación eléctrica, dado que consumía menos energía, impactaba menos el fenómeno de cambio climático y calentamiento global. Y aquí se ve cómo este elemento, que es la compresión paralela, cambia y hace saltar la eficiencia. Y la compresión paralela es el primer paso en el desarrollo de los sistemas de CO2 para climas cálidos, ¿ya? Porque mejoraron significativamente el COP, que es el coeficiente de performance, ¿ya? Y sí, esto estaba limitado ya a ciertas potencias, que era si pensamos en supermercados de medianos a grandes. ¿Y por qué se hablaba de los supermercados? Porque
Al inicio la gente, la comunidad técnica y científica fue súper pragmática. Dijeron los supermercados son cajas, son construcciones, son cajas donde se consume mucha energía y hay mucho refrigerante químico sintético. Por lo tanto, vamos a partir por ahí. Ahí empezó este esfuerzo de ir reduciendo el uso de refrigerantes químicos que tuvieran un alto impacto en el calentamiento global. Y ya 10 años después cambió nuestro mapa. 10 años después habían prácticamente 20.000 instalaciones. Es decir, un cambio técnico que hizo que esto fuera un buen negocio para el medio ambiente, que fuera un buen negocio financiero, que fuera una tecnología sustentable y ya se empezó a masificar. Pero aún vemos que las zonas más cálidas estaban ausentes de esta tecnología. Quizás no era aún un buen negocio o no era suficientemente sustentable. Por lo tanto, o consecuencia de que se le fue generando un mercado, se perfeccionaron los componentes, se mejoró la electrónica, se bajaron los costos. Y vemos cómo 10 años después, en el 2012, ya la compresión paralela mejorada del CO2 transcrítico es mejor que el R404 en cualquier condición climática. Y por mucho a una temperatura promedio de 27 grados. Y si seguimos adelante, entonces, se desarrollaron lo que son los llamados eyectores. Y eso, en el fondo, generó que el sistema fuera más eficiente y adicionalmente nos ayuda a también no solo generar frío, sino que recuperar calor para calentar agua, algo que es muy deseable en la mayoría de las industrias, desde un hotel a una industria productora de carnes, también a un supermercado. ¿Ya? Y vemos entonces, llegamos al año 2020 y en el año 2018 habían 20.000 instalaciones, o en el 2016, y en el 2020 hay ya más de 35.000 instalaciones. Y vemos que también en América Central, y en Costa Rica. Entonces ya este es un negocio que prendió. Posteriormente, y veamos ahora qué tan buen negocio es. Y vemos que un modo de calificar un negocio es qué tanto crece. Y esto está creciendo en Europa a tasas del 80%, en los Estados Unidos a tasa del 76%, en Japón a tasa del 42%, en Australia más del 300%, en Sudáfrica más del 100%. Es decir, ya la tecnología se hizo competitiva, se mostró que funcionaba bien y por lo tanto ha sido fuertemente adoptada y está madura para ser introducida en todo el mundo. Es decir, ya desde el 2016 no hay una línea ecuatorial que nos inhiba de usar estos sistemas a CO2 transcríticos. Se pueden usar en todo el mundo, ¿ya? Y podemos ver que cuando se habla de temperaturas promedio, llegamos a un promedio de 28, 27 grados también en las zonas más cálidas del planeta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llega a nosotros? Porque, ok, existe la tecnología, es un buen negocio, bueno, pero ¿la puedo usar en mi país? Esa es la pregunta. ¿Cómo se introdujo? Desde que esta se inventaba o se desarrollaba, entre 3 a 6 años después ya se introducía en Europa y Japón, que fueron las zonas geográficas que lideraron este desarrollo. Y de 4 a 7 años después llegaban a América Latina, el Caribe, Centroamérica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que lo que está pasando hoy día en Europa, o lo que pasaba, en Europa en el año 2010, 2011 y 2012, es lo que estamos recibiendo nosotros como tecnología en nuestra área geográfica. Y esto es interesante porque nos permite incorporar tecnologías probadas, confiables y cost competitive, competitivas como costo, para todo el área de refrigeración, aire acondicionado y también calentamiento de agua. Ahora, para que esto pase, porque ahora tenemos que lograr que sea concreto,
no solo que sea un paper o un documento que podemos leer. Aquí el desarrollo, el puntapié inicial que dan UNDP, que dan los ministerios locales de medio ambiente, de sustentabilidad, de salud, etcétera, es fundamental. Y yo voy a tomar un caso que me tocó, en el cual me tocó participar, que es el caso de Chile, donde se presentó un proyecto en 2016. Nadie al inicio estaba muy convencido, no se había hecho ninguna instalación, nadie quería ser conejillo de Indias, era más caro. Bueno, los 3 primeros proyectos fueron apoyados financieramente, políticamente, por parte de UNDP y ministerios locales como el Ministerio de Energía, de Medio Ambiente, unidades de ozono. Y estos 3 primeros proyectos funcionaron bien. Y también entonces se apoyó mucho una promoción de los casos de éxito y se presentaron, bueno, en Chile, en Tailandia, en China, en Uruguay y en todos los países que aquí aparecen. Y fue un buen negocio, se promocionó bien y posteriormente todos los proyectos que vienen y que vinieron fueron 100% cubiertos financieramente por inversionistas privados. Entonces, un buen negocio para el medio ambiente, un buen negocio para la eficiencia energética y un buen negocio para el inversionista privado. Y aquí hay un caso que lo vemos en los números. Esto no es la suma de un año sobre el otro. Esto es cuántos kilowatts de refrigeración de CO2 transcrítico se instalan anualmente en el caso de Chile. Y vemos como cada año ha ido creciendo, inclusive en periodo de pandemia, y con tasas de crecimiento que son consistentes con las que hemos visto en las slide anteriores. Es decir, es un negocio que también es bueno para la zona de América Latina. Y como veremos, también para climas cálidos. Ahora, el CO2 tiene 2 requerimientos. Para que el proyecto salga bien y sea exitoso para todos los involucrados, hay que mirar primero las condiciones de temperatura promedio en los distintos puntos geográficos, porque condicionan qué tipo de sistema vamos a usar. ¿Ya? El CO2, pero el CO2 tiene muchos apellidos. Entonces, ¿qué sistema vamos a usar? Y si ustedes ven, algo que condiciona fuertemente la temperatura ambiente es la temperatura del mar. Y aquí vemos que en el Mar Caribe y en esta zona del océano tenemos temperaturas de agua que se acercan a los 30 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en consideración para diseñar un buen proyecto, es decir, que resulte en un buen negocio. Y luego ver la aplicación. Es distinto a la solución para una industria de alimentos, para una cadena de supermercados, para un centro de distribución refrigerado, ¿ya? Y también ver qué tipo de proceso. Porque, por ejemplo, hoy día la gente y los proyectos quieren cada vez más flexibilidad, quieren soluciones eficientes, pero con distintas temperaturas. Eso no es fácil, es más bien difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quieren tener flexibilidad para poder invertir modularmente. Hoy día la incertidumbre hace que sea más difícil planificar a largo plazo las inversiones. Entonces tienen que cuidar lo que llamamos el CAPEX, Capital Expenditure, es decir, cuánto vamos a invertir. Y quizás es mejor invertir un poco hoy, un poco mañana y un poco pasado mañana. Y también tenemos que conocer lo que llamamos el OPEX, es decir, los costos operacionales, porque no solo invertir lo correcto, sino que tener un costo operacional adecuado. ¿Ya? Estas son todas las preguntas que llegan a los directorios de muchas empresas que tienen que decidir si adoptar esta tecnología que es buena para el medio ambiente, que nos ayuda a combatir el cambio climático y el calentamiento global, y que también tiene que ayudar a la ecuación financiera de los inversionistas. Y aquí vemos un mapa mapa un poco de temperaturas de Costa Rica, donde tenemos muchas temperaturas. Tenemos en la zona de montaña, podemos tener 10 grados, y en la zona que está dando al Mar Caribe, como aparece acá, podemos tener pic de 39 grados.
Pero pese a tener un pic de 39 grados, para hacer el diseño, nosotros vemos la temperatura promedio. Y tenemos aquí temperaturas promedios que son bien altas. Pero, por ejemplo, no tan altas como en Kuwait, ¿ya? Donde hay pic de temperatura de 51 grados y temperaturas promedios de 42. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra condición de diseño para definir una solución. También tenemos que considerar la humedad y por lo tanto tenemos que ver las distintas zonas climáticas que hay y en función de eso definir la solución. Va a ser un poco distinto a un clima tropical de montaña, que un clima tropical seco, que un clima tropical muy húmedo. Por lo tanto, y en resumen, cualquier proyecto, pero uno de esos dos transcríticos necesita una buena ingeniería de base, con análisis en la condición climática y ubicación geográfica, en el tipo de industria en que se va a aplicar y en los procesos que va a tener en esa industria. Entonces, ahora hablemos más específicamente del CO2, en qué se usa y cómo se fueron desarrollando estos usos. Como dijimos al inicio, esto nació en los supermercados. ¿Por qué? Porque son cajas que consumen mucha energía y tienen mucho refrigerante químico dentro de ellos, ¿ya? Y por lo tanto, los diseños de las soluciones en términos de refrigeración estaban entre 50 y 500 kilowatts de potencia de frío, ¿ya? Y combinaban, y esa es una de las virtudes del CO2, combinaban muy bien y con eficiencia para temperaturas altas, es decir, aire acondicionado, medias conservación de carnes y lácteos y bajas productos congelados. Luego se pasó a las plataformas logísticas, es decir, a los centros de distribución y a los sistemas de ultracongelación y abatimiento. Y posteriormente a las empresas de producción de alimentos. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque son todos grandes utilizadores de refrigerantes químicos, ¿ya? Luego se ha ido introduciendo esto en restaurantes, en hoteles, en tiendas de conveniencia, y más adelante en todo lo que es la refrigeración móvil y el aire acondicionado móvil, es decir, en trenes, cruceros y transportes refrigerados. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos y no solo el anuncio de que se iba a hacer con esto, sino después qué opinaron los que lo hicieron, porque a veces hay algo que pinta muy bien y funciona mucho menos bien. Climas cálidos y consistencias. ¿Es confiable el CO2 transcrítico? Bueno, este es un estudio que fue presentado por la Asociación Internacional de Refrigeración y Aire Acondicionado Australiana, y en Melbourne ellos tuvieron una ola de calor. Durante 7 días tuvieron, el promedio fue sobre 35 grados, 5 días se superaron los 40 grados y un día hicieron 46 grados de temperatura ambiente. Y si ustedes ven, y vamos ya a algo un poco más técnico, aquí hay 3 temperaturas que mandan. Esta es la temperatura ambiente, como oscilaba cada día. Esta es la temperatura equivalente a la temperatura de condensación. Muchos sistemas se caen por alta presión, es decir, cuando su temperatura de condensación, entre comillas, supera los límites manejables por el sistema se apaga. Y aquí vemos que en 7 días, con estas temperaturas y condiciones extremas, nunca se apagó ni se cayó el sistema de CO2 transcrítico. Luego vemos las temperaturas para conservación de carnes, en el entorno de los -5 de evaporación, y luego vemos las temperaturas de los productos congelados. Y el sistema soportó esta ola masiva de calor que muestra una consistencia y una robustez muy alta en climas cálidos. ¿Qué es el primer check que yo tengo que hacer? Si instalo esto en un clima cálido, ¿va a soportar la dureza del clima? Bueno, esta es una demostración práctica de que sí. Posteriormente, vemos que es sencilla de utilizar, es fácil de reparar y de mantener. Bueno, aquí vemos, en Puerto Rico ya hay contenedores que transportan mercaderías frescas y congeladas a CO2 transcrítico. Están en un puerto, quiere decir que tienen que ser confiables porque van a estar sobre un barco,
que van a pasar por distintas zonas climáticas, calor y frío, y que tienen que ser suficientemente fáciles y amigables de reparar, porque arriba de un barco lo tiene que arreglar el técnico que esté en el barco, ¿ya? Y ¿es modular? Sí. Aquí vemos sobre un techo, aquí atrás están los aire acondicionados, este es un Burger King, es una cadena de comida rápida, aquí tenían temperaturas de hasta 43 grados, y aquí están las unidades ACO2, que son las que se usaron para pequeñas cámaras de mantenimiento y de congelación. Aplicación práctica, sencilla y confiable. Y aquí vemos algo interesante. En el año 2019, a inicio del 2019, se anunció, el Comité Olímpico Internacional anunció que para las pistas de patinaje de Beijing ya no se quería usar un refrigerante de transición como el 448 o el 449. Se quería pasar definitivamente a un refrigerante eficiente y natural, el CO2. Esto se decidió en el 2019 y en el 2020 tienen la foto de la planta que va a alimentar las pistas de patinajes de los Juegos Olímpicos. Esta fue producida, esto fue publicado, digamos, oficialmente, y esto se va a usar en el estadio de patinaje de velocidad y patinaje artística de los Juegos Olímpicos de invierno. Otras aplicaciones, en los cruceros. Cualquier cosa que yo ponga en un crucero tiene que ser seguro, confiable, ocupar poco espacio y eficiente. Bueno, todas las plantas de frío que alimentan los sistemas de refrigeración de los alimentos de todas las personas que están en un crucero durante semanas, hoy día se están abordando a CO2. Otro ejemplo interesante, este es un bus interurbano, es decir, va de una ciudad a otra, pero es un bus eléctrico. Y todo el sistema de aire acondicionado y calefacción también es a CO2. Y para que esto tenga una validez, tiene que ser eficiente y seguro. ¿Por qué? Si no fuera eficiente, se comería la batería eléctrica del autobús y el radio de acción del autobús disminuye y quizás no llegaría de una ciudad a otra. Y tiene que ser seguro, porque si el sistema es seguro, para los pasajeros el bus es seguro, y si no, nadie va a querer utilizar esa tecnología en un autobús. Y aquí vamos a ejemplos prácticos. Bueno, no solo confiable en climas cálidos, seguro, flexible, pero aquí hay un señor que hizo la inversión y dijo, mire, yo no les creo mucho porque los que venden estos sistemas obviamente quieren venderlo y me pueden contar cosas que no se asemejen mucho a la realidad. Así que yo voy a medir. Y él midió, él tiene varios centenares de supermercados en New Jersey, el señor Bird puso un sistema CO2 y él midió durante los meses más calurosos del verano en su zona, cuánta energía consumía frente a otros sistemas. ¿Y qué comparó? Comparó un sistema con HFO, que es el refrigerante más amigable con el medio ambiente y el más moderno, se supone el más eficiente. Comparó con un sistema glicol y comparó con un antiguo sistema R22 que él tenía. Y los resultados fueron muy interesantes. El CO2 consumió un 32% menos que el sistema de glicol, con glicol, que el sistema HFO, y consumió un 86% menos que el sistema antiguo que él tenía. Y por lo tanto, él dijo, miren, no solo es una tecnología amigable con el medio ambiente, que nos ayuda a combatir el cambio climático y el calentamiento global, pero también me ayuda a cuidar mi bolsillo. Es decir, mejoro mi ganancia, con eso puedo vender también mis productos alimenticios un poco más barato, gano clientes, es decir, quedamos todos más satisfechos. Y aquí ya esto empieza a entrar a escalas mayores. Hablamos de plataformas logísticas y centros de distribución. Y aquí ustedes pueden notar en la foto superior izquierda que aquí tenemos una gran plataforma logística, 280 antenas de carga, es tremenda. Aquí al lado tenemos un poblado. Y las comunidades hoy día cada vez tienen más injerencia en los tipos de
tecnología que adoptan las industrias porque no quieren tener impactos negativos sobre los lugares donde viven y donde duermen. Y en este caso se vio que la solución más amigable, más segura, más amigable con el medio ambiente y más segura para la población era un sistema de CO2 transcrítico. Ahora, Maersk, que es una gran compañía naviera que tiene todo también lo que son los contenedores refrigerados, y vio que era muy interesante y muy sustentable también construir plataformas refrigeradas. Y la mayor plataforma refrigerada en San Petersburgo con 50.000 toneladas métricas de productos, esto es para almacenar frutas frescas que vienen de América Latina y frutas congeladas, la hizo con CO2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cuenta de la luz también era más baja, era muy seguro y muy confiable. Y entonces cuando una empresa de esa envergadura adopta y abraza estas tecnologías es porque vio que era un buen negocio para todos. Estados Unidos ha sido más lento en adoptar el CO2 que Japón, que Europa. Pero California se ha puesto muy exigente, no solo frente a los refrigerantes químicos, sino que frente a la seguridad de los refrigerantes, ¿ya? Que no sean tóxicos, que no sean explosivos, ¿ya? Y un poco por esa realidad, esta compañía, que es una procesadora de productos cárnicos, hizo una instalación de 4 megas de potencia de frío, que es alta, ¿ya? Y en mayo del 2019 dijo, bueno, nosotros estamos convencidos de que esto va a ser bueno para la comunidad y bueno para el negocio. E inauguraron su planta, en una foto de la planta de frío con CO2. ¿Ya? Y los americanos son bien pragmáticos en después ver qué tan bueno fue la inversión que hicieron. Y aquí nosotros vemos que él dijo que el consumo de energía había estado en línea, que la confiabilidad del sistema era buena, que era un negocio sustentable y que iban a seguir con esta tecnología. ¿Ya? Y luego siguió hablando que era muy bueno para recuperar agua caliente. ¿Por qué? Porque una planta de alimentos usa mucha agua caliente para procesos de sanitización, desinfección y limpieza. Y él ya había gastado esa energía para hacer frío, pero ese calor que estaba sacando de los alimentos lo aplicaba para calentar agua, donde el CO2 es excelente en estas aplicaciones. Recupera hasta el 80% del calor. Y esta foto la puse porque es bonita, pero no es bonita. Es linda porque arquitectónicamente es grata, pero esta es una cancha de esquí en Oslo, en Noruega, porque por el cambio climático ya está nevando menos y por lo tanto los que quieren esquiar ahora tienen que meterse adentro de esta estructura para poder esquiar. Bueno, este sistema también fue hecho, esta larga cancha de esquí de un par de kilómetros, fue hecho con CO2 transcrítico. Ya esperemos que en el futuro, ojalá vuelva a nevar, el clima se ponga más amigable y pueda de nuevo la gente esquiar al aire libre y no dentro de esta estructura. Yo ahora le quiero presentar un caso práctico. Esta es una planta que se inauguró en el mes de abril, este es un caso en Chile, y aquí les voy a mostrar los números reales. Y aquí tenemos que ver si todo lo que hemos dicho de lo que pasa en todo el mundo es aplicable o cómo fue aplicable un caso concreto. Primera cosa, ustedes ven con el círculo, perdón, con el círculo, no, con el rectángulo rojo, es la planta de alimentos, que llamamos planta 1. Vemos en verde, el cliente no tenía espacio, quería una solución modular, que no ocupara espacio en sala de máquinas, puso los sistemas a CO2 techo. Pero tenía un problema. Este es un complejo habitacional, esta es una zona mixta, industria mixta, donde aquí hay habitaciones y aquí hay habitaciones. ¿Ya? Por lo tanto, la seguridad era muy importante. ¿Y qué definición hizo este usuario? Dijo, primero, que era un refrigerante natural. Ellos tienen hijos pequeños y piensan en el futuro, en el planeta que le quieren dejar a sus hijos. Tiene que ser de categoría 1, eficiente, pero eficiente no solo cuando ocupo toda la planta, sino que cuando ocupo la mitad de la planta o un tercio de la planta. Y eficiente no solo cuando congelo
sino que también cuando enfrío o cuando climatizo, es decir, a distintas temperaturas de evaporación, cosa que es muy difícil para un refrigerante en un mismo sistema. Además, por temas de cambio climático, hay cada vez menos agua, entonces no querían que en el proceso de enfriamiento se usara mucha agua, ojalá llegara a cero. ¿Cuál es la característica de esta empresa? Prepara comidas preparadas con productos precocidos y los tiene que refrigerar a 0 grados, a 5, a menos 18 y a menos 21 grados. Ellos producen 5 toneladas de alimentos en 3 líneas de producción, 5 toneladas por hora. Y tienen que enfriar desde un producto que sale de un horno a 90 grados y llevarlo hasta menos 20. ¿Ya? Y adicionalmente ellos ocupan al día casi 30.000 litros de agua caliente a más de 50 grados. Es decir, tenían que calentar agua de 20 a 50 grados. Y la pregunta era, ¿puedo hacer todo esto con un solo sistema único a CO2? Bueno, la respuesta fue que sí, y ahora vamos a ver eso. Tomamos, como dijimos, las condiciones climáticas y vimos que había meses temperaturas. Y eso nos ayudó a entender el tipo de solución. Tipo de refrigerante. Tenía que ser categoría 1. Estaban los refrigerantes químicos, que no son inflamables, son tóxicos, pero como refrigerante natural, el único de categoría 1 con seguridad era el CO2. Poblaciones con casas, niños pequeños jugando muy cerca de mi planta. Así que no quiero riesgos de toxicidad ni de inflamabilidad. Y ahí eligió el CO2. Y aquí tenemos muy rápido la categoría donde vemos que el único refrigerante natural que cumple con esta condición es el CO2. ¿Ya? Bueno, también lo cumple el agua, también lo cumple el aire, pero aquí estamos hablando del CO2. Todos estos son refrigerantes químicos que cumplen esa condición. El propano también es un excelente refrigerante con muy buena propiedad, pero en este caso tenía una condición de inflamabilidad y de cantidad de kilos importante. El amoníaco, un refrigerante también con propiedades termodinámicas y de refrigeración maravillosas. Un gran refrigerante, pero en este caso presentaba para la evaluación del cliente de toxicidad e inflamabilidad que no le permitían considerarlo como opción. Y esta es la planta, este es el layout de la planta. Esto es un compromiso, ¿por qué? Porque esta planta tiene procesos continuos de producción. Es decir, si yo me detengo, tengo una pérdida de material y de ingreso económico muy grande. Y al ser un proceso continuo necesitaba una alta confiabilidad. Y aquí vemos un poco la biografía de producción. Área de proceso por 900 metros cúbicos que tienen que estar a 10 grados sobre cero, cámaras a 0 grados, 1600 metros cúbicos, cámaras de congelado a menos 20 por 7800 metros cúbicos, ultracongeladores a menos 40 grados bajo cero, menos 42, glicol a menos 8 y agua fría a 1 grado. Y todo eso se hace con una sola planta de frío, que es esta de acá, que el cliente puso en el techo. Ahora, las condiciones climáticas nos dijeron que teníamos que usar un sistema booster transcrítico con compresión paralela y enfriamiento adiabático. ¿Por qué? Porque teníamos baja humedad y eso aumentaba la eficiencia y reducía el consumo. ¿Ya? Esta es la solución. Se usaron compresores Bitzer alemanes, ¿ya? Se usaron gas cooler Lubata y se usó un intercooler para el enfriamiento de la descarga de los gases de los compresores de baja temperatura. Aquí están las terminaciones, estas son las líneas de líquido, ya de muy bajo diámetro, eso lo vamos a ver más tarde y también mañana. Y aquí están todos los sistemas. Toda esa planta que produce
más de 5.000 kilos hora de alimentos procesados, se abastece de frío con esta planta. Interiormente, aquí tenemos el sistema de enfriamiento de agua y aquí tenemos el sistema de glicol. Y aquí tenemos la recepción. Estos son evaporadores a CO2 que pueden ir directamente y estar cercanos a lugares donde hayan personas. Y aquí tenemos los detectores de CO2, ¿ya? ¿Por qué? Porque como el CO2 es incoloro e inodoro y más pesado que el aire, la recomendación y la norma es poner los detectores cerca del piso para que en caso de que haya una fuga, la persona sepa que hay una fuga de ese refrigerante. Aquí está la cámara de congelados. Aquí está parte del proceso continuo, son los sistemas de transporte y enfriamiento. Y aquí tenemos, y esto es lo importante porque el cliente quería ver esto, y tenemos las mediciones de las temperaturas en la ciudad de Santiago con pic de 34 y 35 grados. Y aquí tenemos la eficiencia, estos son mediciones reales. Pierre, Aquí tenemos una medición, perdón, disculpa, tienes 5 ¿sí? minutos. Ok, estamos justo terminando. Aquí tenemos un sistema AR507 tradicional. Este es el COP, que es el coeficiente de performancia. Más alto es el COP, mejor es el sistema en términos de eficiencia energética. Y vemos que un sistema tradicional tiene este COP. Después lo comparamos también contra un sistema de última generación que usa inverter, válvulas electrónicas, ventiladores EC, y finalmente el sistema que pusimos en la planta. Y el sistema que pusimos en la planta usa un gas natural, sustentable, que consume un 37% menos que el mejor sistema de R507 que pudimos encontrar y medir, y consume un 57% menos que el sistema estándar. Al final del día, ¿qué es lo que es esto? Luego tenemos que ver también la confiabilidad del sistema. Estos son 4 sistemas AR507 y 6 sistemas a CO2, y vemos que la tasa de falla en un año o la tasa de requerimiento de servicio en el CO2 fue un 45% menor que en el refrigerante químico convencional. Y por último, la slide que más me gusta, tenemos una carga de refrigerante CO2 en esta instalación de 1.300 kilos, que si se fuga al ambiente genera un calentamiento global equivalente a 1.300 kilos de CO2. Si yo hubiese hecho este proyecto con R507, hubiera tenido que poner 2.400 y si ese refrigerante fugaba al ambiente, 240.000 kilos de CO2. El sistema instalado el uso de aguas blandas nitratadas, y en términos económicos, el cliente está ahorrando más o menos $1.000 al año con respecto a un sistema AR507 de última generación. Es decir, él está contribuyendo a disminuir el calentamiento global y está ganando $100.000 al año porque consume menos energía. Y como calienta, y en términos de calentamiento de agua, es un sistema que ahora está por instalarse, ahorra $9.000 adicionales. Yo con esto termino la presentación. Posterior tengo otras slides que son más técnicas y hemos hecho un caso. ¿Es un buen negocio? Yo creo que es un súper buen negocio para las generaciones futuras, para el tema del cambio climático, para ser eficientes y también para quienes invierten su dinero tener un mejor retorno económico. Les agradezco la paciencia y si hay consultas, con el mayor gusto trato de contestarlas. Muchas gracias. Gracias, Pierre, por tu excelente presentación. Indicarle al público que las preguntas que se hicieron a través del chat se han compartido con su persona para brindar las respuestas.
También recordarles que al final se estará compartiendo un documento que recopila todas las preguntas y las respuestas de cada una de las charlas, y también que la grabación de esta charla también estará disponible en el sitio web de IGECA y en el sitio web del Congreso. Pierre, adelante con las preguntas, si puedes contestar, y tienes Sí, 15 perfecto. Bueno, minutos para trabajar en ellas. ok. Bueno, Ricardo, muy buena tu pregunta, Ricardo. Si hay estudios de CO2 amoníaco, empiezan a haber algunos, ¿ya? Decir que el amoníaco es un refrigerante natural y altamente eficiente y que hace muy bien su trabajo y que ha estado acompañándonos en refrigeración desde hace más de 150 años. ¿Ok? Por lo tanto, es una muy buena opción para cualquier proyecto de refrigeración. Sí tiene un tema de toxicidad y de inflamabilidad, eso también es efectivo. Ahora, en relación a la pregunta, yo creo que hay casos donde el amoníaco es más eficiente que el CO2 y hay otros casos donde el CO2 es más eficiente que el amoníaco, por eso que hay que ver la condición climática, la aplicación, si las cargas son variables o no, si hay múltiples temperaturas de evaporación. Por lo tanto, dando la respuesta, hay que ver caso a caso. ¿Ya? Ahora, en relación a las ventajas que puede tener un sistema CO2, es que es modular. Tú no necesitas sala de máquinas. Entonces, si tú vas a hacer una planta y la vas a ir expandiendo un 30% cada 2 años, pones un sistema modular al lado de los puntos de uso, por lo tanto minimiza la instalación. Hay que recordar que los diámetros, por la densidad del gas, los diámetros que usa el CO2 en el piping son menores. Es un sistema que trabaja muy cómodo, el mismo sistema con cargas parciales, cargas variables y distintas temperaturas de evaporación. Por lo tanto, yo diría que esas son las ventajas. El sistema modular, que se adapta a cargas variables en modo eficiente, que se adapta a múltiples temperaturas de evaporación. Luego, iría a la pregunta de la señora Leticia. Para implementar CO2 transcríticos, ¿deben ser instalaciones nuevas o se pueden reconvertir? Lamentablemente, las instalaciones que uno ya tenga freón, por las presiones a que trabaja el CO2, no, esos sistemas no soportan bien. Y por lo tanto, hay que pensar en cuando hay una reconversión o cuando hay una industria nueva. No se pueden usar ni los mismos compresores, ni las mismas tuberías, ni los mismos evaporadores. ¿Ya? Ahora, el señor Walter Castro dice, bueno, muchas gracias por sus felicitaciones. El señor Carlos pregunta, Carlos, en un sistema subcrítico de cascada R500, ¿qué se requiere para hacer retrofit transcrítico Colombia y Costa Rica? Bueno, el sistema cascada ya tiene 507. Habría que, si uno lo quiere reconvertir, habría que transformar esa central poniendo compresores de media temperatura transcríticos que sustituyan lo que hace el 507. ¿Ya? Esa es una opción. Ahora, un sistema 507 CO2 bien mantenido es una buena opción. Si usted me pregunta hacerlo nuevo, yo creo que valdría la pena evaluar hacerlo todo con CO2. ¿Ya? ¿Se puede hacer, pero ya lo tiene, ya es un muy buen logro que esté trabajando con CO2 en fase subcrítica. Nosotros los primeros sistemas que instalamos en Chile fueron precisamente como el que usted menciona, en el año 2015 instalamos un primer subcrítico, nos permitió hacer experiencia para después pasar a los transcríticos. Al señor Giovanni del Vecchio, ¿cuánto es el ahorro? Bueno, a ver, de nuevo, el ahorro depende el ahorro depende del proyecto, la ubicación geográfica, ¿ya? Y de la ingeniería que se haga. Le doy un ejemplo práctico. En Abu Dhabi hay un supermercado que trabaja con temperaturas ambientes externas de hasta 51 grados.
El análisis original indicó que el ahorro iba a ser del orden del 25%. La medición real hoy día da que el ahorro es más del 40%. Ese es un resultado. Por eso que hay que verlo de caso a caso. En el caso nuestro, de la planta que presenté, nosotros tenemos hoy día un ahorro que es muy bueno, pero la condición climática en Chile es muy ayudadora al CO2. Estamos casi en un 50% de ahorro. Yo creo que si tomo la experiencia de Abu Dhabi, que es un clima muy cálido, bien diseñando, se podría pretender un ahorro del orden del 20 al 30%, siendo muy conservador, ¿ya? Ahora, ¿cómo se traduce eso en dólares y qué tanto cambia la tecnología para poder usarlo en un sistema de refrigeración? Bueno, yo el caso que acabo de mostrar es de un sistema de refrigeración, ¿ya? Nosotros tenemos medida para una cadena retail en 10 puntos de venta, cuánto ellos están ahorrando al año comparando lo que gastan en R507 y lo que gastan con CO2, ¿ya? Y hemos visto que, al menos de ese ejemplo que yo le acabo de comentar, señor Vecchio, el tiempo de recuperación de la inversión fue de 2 años a 2 años y medio, ¿ya? A través del ahorro, ¿ya? La capacidad instalada para obtener ese ahorro, esto en respuesta a lo que dice don Carlos Santamaría, los 97.000 dólares de ahorro por energía más 9.000 dólares por calentamiento de agua, es una instalación que tiene más o menos 750.75, que sería más o menos, dividido 3, serían unas 200 toneladas de refrigeración. ¿Ok? Don Víctor, bueno, este refrigerante, bueno, producir este refrigerante, refinarlo más que producirlo. Esto se puede producir en base a algún hidrocarburo, por refinación del hidrocarburo, y tiene que ser un refrigerante que tenga una alta pureza y que sea anhidro, es decir, que tenga muy poco contenido de humedad. Pensemos que la Coca-Cola le ponen CO2, pero el CO2 de la Coca-Cola tiene mucho más humedad y no es tan puro como el que se usa para que sea grado de refrigeración, ¿ya? Esto también se puede destilar así como se destila el nitrógeno, pero recordemos que el nitrógeno es un poco más, no más fácil, pero cuando yo lo tomo del aire, recordemos que el aire tiene más de un 70, creo que un 78% de nitrógeno. Por lo tanto, la fracción que logro sacar por metro cúbico procesado es muy amigable a ese tipo de destilación. Don Agustín, respecto al último caso, a ver, la inversión comparada con el R507 de los casos que conozco ha sido más o menos un 12% superior con respecto al 507. Y luego dice buenos días por la charla, quería consultar si el CR ya existe opciones. En Costa Rica, bueno, mire, si en Costa Rica existe, yo creo que sí existen, pero yo no soy práctico de las empresas en Costa Rica. Quizás, no sé, don Rodolfo o Yesenia pueda dar una mejor respuesta que yo, pero estoy casi cierto que ya en Costa Rica sí existen empresas que le pueden dar esa solución. Don Omar, en sistemas industriales, un sistema a cascada es más eficiente. A ver, yo creo que depende de la aplicación. Sí le puedo decir que un sistema a cascada, amoníaco CO2, para ciertas aplicaciones en condiciones extremas, hablamos de, por ejemplo, Teherán o Bagdad, donde hay 53, 54 grados, yo creo que en ese caso, ese sistema CO2 amoníaco es un poco más eficiente que un sistema CO2 transcrítico con eyectores líquido-gas. Para otras aplicaciones, habría que ver la aplicación específica y hacer el cálculo, pero la opción amoníaco CO2 es muy buena
y la opción CO2 transcrítico con eyectores para aplicaciones industriales también es muy buena. Habría que ver la potencia, el tipo de proceso, la variabilidad de la carga. De nuevo hay que verlo caso a caso. A ver, climatización, a ver, ejemplo de climatización en climas cálidos. Es una muy buena pregunta. No tengo un ejemplo práctico de clima solo en climas cálidos. Sí hay ejemplos donde se hace, por ejemplo, en un supermercado, donde se hace refrigeración y aire acondicionado en climas cálidos. ¿Ya? No tengo un ejemplo ahora en un hotel, por ejemplo, que ahí tenga todo su sistema de aire acondicionado con CO2. ¿No? Lamento no poder darle esa respuesta. ¿Ya? Don Giovanni, por ejemplo, en cámaras de refrigeración ya diseñadas, existen marcas que ya han... ahí se me corrió. Perdón. Existen marcas que ya han adaptado la tecnología en sus refrigeradores y congeladores. Sí, sí, bueno, para los equipos de cámara de refrigeración todos los Modane, los Alfa Laval ya tienen todas sus equipos, los Bitzer, Emerson, tienen todos los, no sé si entendí bien la pregunta, ya tienen soluciones disponibles. ¿Mm? Don Luis, no sé, don Luis Guevara, no sé en sistemas hospitalarios si ya se está usando esta tecnología en climas cálidos, lo desconozco, pero me voy a informar y si obtengo la respuesta se la envío a la brevedad. ¿Mm? ¿Qué tipo de tubería usa la... bueno, buena pregunta, eso lo vamos a ver también mañana en la presentación de mañana, así que don Ronald lo invito mañana a que esté presente si tiene el tiempo. Digamos que, ¿qué tuberías se usan? Hierro negro no se usa en CO2 mucho, lo que más se usa es cobre de alta presión que soporta hasta 140 bar. Para que tengan una idea, un tubo de 4 pulgadas con freón requiere un tubo de 2 pulgadas de CO2. También se usa el acero inoxidable. Piensen ustedes que digamos, un tubo que en amoníaco traiga 6 pulgadas en la aspiración o en la línea seca, con CO2 podría ser 2,5 pulgadas. ¿Ya? Entonces hay que, ahí normalmente se usa el acero inoxidable o el cobre de alta presión. Buenas, a nivel de instalaciones, donde la longitud de los sistemas evaporatorios son muy largos, CO2, a ver, bueno, también se puede bombear el CO2, el CO2 se puede bombear, cuando la distancia es muy larga, nosotros tenemos instalaciones con expansión directa, donde la distancia entre evaporador y compresor es de 150 metros, ¿ya? Y lo que tratamos de hacer siempre es poner, para también contener la inversión, siempre poner la máquina lo más cercana posible al punto de uso. Y puede ser en una vereda, en un techo o en una sala de máquinas, ¿ya? Y si no, lo podemos bombear. Nosotros hemos visto aplicaciones muy especiales con CO2 bombeado, donde queremos trabajar con el evaporador totalmente inundado o donde queremos evitar que haya presencia de aceite, porque esa es una de las ventajas que nos entrega el bombear, ¿ya? A ver, cámaras, refresqueras. No sé, don Pedro, la indicación de que exploten las tuberías. Habría que ver qué tipo de tubería se usó y si las tuberías tenían las válvulas de venteo, de seguridad o los bypass, porque si la instalación está, el proyecto de ingeniería está bien completo y la instalación adecuada,
no debería sufrir ese fenómeno. O si alguien cerró llaves de servicio inadvertidamente que no debía cerrar y generó un confinamiento de salud en estado líquido, pudiera así resultar en una explosión de esa tubería. Pero habría que ver el caso específico. ¿Qué pureza requiere el CO2 transcrítico? Normalmente un 99% pureza o 99,9% y menos de 12 o 15 ppm de humedad, partículas por millón de humedad. ¿Ya? Excelente noticia, don Walter, que haya ya sistemas de CO2 transcríticos en Costa Rica, y el hecho que hayan 8 en Centroamérica es una maravillosa noticia. Esperemos que en un poco tiempo más no sean 8, sino que ya sean 16, y que ojalá esos casos puedan quedar documentados y divulgados, de modo que todos sepamos de estas buenas iniciativas y las podamos también difundir. ¿Por qué no se utiliza el CO2 en equipos pequeños como aire acondicionado, mini split? Bueno, el por qué, yo diría porque se partió por potencias grandes y porque también el CO2, por ejemplo, en equipos pequeños tiene un costo que es relativamente alto, y también en equipos pequeños una muy interesante opción es el gas propano. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver la potencia y la aplicación. Ya hay muy buenas soluciones de aire acondicionado en pequeñas potencias con propano. ¿Ya? El CO2 también se puede usar, pero no sé si económicamente balancea la ecuación. ¿Se aproxima la tecnología para mejorar la eficiencia de este tipo de sistemas? Por supuesto, ya hoy día, como cité en Abu Dhabi, que hay 51 grados, hay pic de 51 grados de temperatura, hay sistemas a CO2, este es un caso específico de un supermercado, que es un 40% más eficiente que un sistema 404. Por lo tanto, la tecnología obviamente tiene un costo. Una instalación, la diferencia de inversión va a depender del proyecto. He visto diferencias de inversión en supermercados que van del 10 al 20% más costoso el CO2. Obviamente, en la medida que hay más componentes disponibles, los precios van bajando. Y señor José Martín Romero, que hayan equipos de aire acondicionado y refrigeración ya en Costa Rica, de nuevo, noticias y felicitaciones, porque es una cosa buena que ojalá que se vaya expandiendo. A ver, vida útil y disposición final, ¿es fácil desechar el CO2? Bueno, la vida útil de una instalación, ya hay instalaciones que llevan operando 15 años, o sea, eso es demostrado. Y desechar el CO2, bueno, el CO2 ya está en nuestra atmósfera. ¿Ya? No tiene un... ahora, uno lo podría almacenar, sí, lo puede dejar almacenado, pero hoy día termina en el ambiente por impacto que tiene y la pequeña cantidad que se usa, pero se podría dejar en un contenedor, pero ese contenedor sí debería tener una condición de presión y temperatura adecuada, que eso se pudiera hacer. Bien, estamos al final de la sección de preguntas. Ok. Ok, yo veo que no hay más. El modelo modular reduce el mantenimiento, o solo. Yo diría que un modelo modular, señora Ana María, reduce el mantenimiento porque uno estandariza mejor, y cuando uno estandariza componentes, indudablemente baja el rendimiento, el costo de los inventarios de partes y piezas. Y de nuevo, ya con eso me parece que hemos completado las preguntas. De nuevo, felicitaciones a que ya hayan instalaciones. Ahí dice don Danilo que es una de Hill Phoenix, así que felicitaciones.
Excelente, Pierre. Muchísimas gracias. Recordarle a los participantes de que si quedó alguna pregunta sin contestar, estará siendo puesta en el compendio de preguntas en la página del Congreso y en la página de GECA. Pierre, de parte de las instituciones, tanto como el PNUD, el MINAE y del equipo organizador, darte las gracias por esta excelente presentación, la cual creo que ha sido muy importante. Invitarlos para el día de mañana a la segunda parte de la presentación de Pierre, en el cual se estarán haciendo alguna visita. Vamos a tener algunas imágenes de una visita hacia una instalación para que ustedes puedan conocer algunos detalles con más precisión. De mi parte, le doy la palabra a Yesenia para que continúe con el desenlace de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Recordarles que este es un evento que ha sido elaborado gracias al financiamiento del proyecto Eliminación Sostenible y Respetuosa con el Clima de las Sustancias que Agotan el Ozono, conocido como Proyecto SPOTS, y con el apoyo también financiero de la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Por lo tanto, el contenido que cada uno de los expositores haga es responsabilidad de ellos exclusiva y no necesariamente refleja el punto de vista de la Unión Europea o del Ministerio. Muchísimas gracias. Damos por finalizado el evento de hoy. Los esperamos el día de mañana para ver la segunda parte de esta charla. Muchas gracias y hasta luego.